Hola, hola, buenas tardes aquí en México. Es un gusto y un placer estar aquí de nuevo con este podcast Mujeres de Pie. Y realmente hoy estamos de gala, tenemos una gran invitada de Estados Unidos. Ella es una amiga y gran mujer. Ella es Lizzie Sicafi, aunque su nombre es Elizabeth de Sicafi, ¿verdad? Para nosotros, pero ella es Lizzy Sicafi, la conocemos todas por Lizzy Sicafi. Ella es diseñadora y aparte tiene una empresa junto con su esposo y su familia. Y bueno, Lizzy, cuéntanos, ella es casada y tiene 3 hijos, los cuales yo conozco y realmente son una bella familia. Lizzy, por favor, unas palabras para la gente que nos escucha. Claro que sí, qué alegre estar aquí con ustedes, qué alegre Silvia de verte otra vez. La verdad que esta va a ser una tarde maravillosa de nosotros poder compartir juntas. Así es, Lizzy, pues tenemos tiempo de conocernos, pero en este formato no nos habíamos, pues ahora sí que reunido y realmente me encantaría saber algunas cosas más de tu vida. Este podcast lo hemos preparado para aquellas mujeres, Lizzy, que algún día han estado en el suelo, por enfermedad, por fracasos económicos, por fracasos matrimoniales, por pérdidas en diferentes formas, como en el caso mío, ¿verdad? De que partió mi esposo y realmente me sentí bien, bien en el suelo. Entonces, yo sé que tú tienes cosas muy importantes que contarle a la audiencia que tenemos para que puedan escuchar cuáles son realmente las cosas que han pasado en tu vida y por qué te consideras una mujer de pie. Entonces te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta, ¿en dónde naciste? Yo sé que ahorita vives en Miami, Florida, pero la pregunta es, ¿dónde naciste, Lizzy? Y realmente ¿puedes contarnos esa parte, por favor? Sí, nací en la República Dominicana hace 60 y pico de años y vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 21 años de edad que vine a la universidad. Estoy residiendo hace 43 años aquí en Miami. Muy Y bien, ac- Lizzy. No, Ajá. pues ya prácticamente eres más de acá que de allá, ¿verdad? Tus raíces son de la República Dominicana y pues eres más americana que dominicana, ¿verdad? Muy bien, Lizzy. Bueno, una pregunta que ahorita me han dicho las mujeres que entrevisto, que es una pregunta muy interesante. Y yo creo que sí. Acabo de grabar mi charla para hoy y haz de cuenta que hablo de la esencia. Y la esencia que tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Pues realmente cuando tú eras niña, ¿cuál era tu esencia? ¿Qué soñabas querer ser de adulto y por qué? Cuando yo era niña, a mí siempre me ha gustado el arte y soñaba ser artista, soñaba muchas cosas que no soy hoy en día, pero me convertí en una diseñadora interiores, ahora después de los años. Soñaba ser siempre una buena mamá, me encantaba la familia, era enamorada del núcleo familiar. Tuve un papá muy cariñoso y muy familiar y eso fue como un legado que él me dejó. Pero desde muy pequeña soñaba con eso, soñaba siempre con la familia. Era como muy importante, como que me hicieron mucho hincapié en la familia. Y siempre soñé ser profesional, siempre soñé como de niña tener una casa grande, lo que un niño puede soñar. Sí, Eso, tener, pero sí, tener hijos, todo eso para mí era una ilusión buena. sí. Y de la cual realizaste, porque pues como dices, eres diseñadora de interiores y ciertamente pues es algo pues relacionado con el arte, ¿verdad? Con lo que tú soñabas de ser y que todavía creo que puedes hacer, ¿verdad? Porque mientras que tengamos vida podemos hacer muchas cosas con la ayuda de Así Dios, es. por supuesto, ¿verdad? Eh, y bueno, Lizzy, y qué bonito lo de la familia que desde niña te dieron ese ejemplo, ¿verdad?
eres una persona muy familiar, lo me consta, y realmente, ¿te consideras una persona introvertida o extrovertida? Bueno, creo que cuando era pequeña era introvertida, perdón. Sí, Y ahora de grande soy más extrovertida. te Tuve hiciste mucho, más extrovertida. sí, sí, creo que se me hizo ya de grande diferente por muchas cosas que he pasado, pero sí, pequeña era un poquito más tímida. eh, Mis padres se divorciaron y en esa época los papás no se divorciaban y entonces yo me sentía como diferente en mi escuela, en mi grupo y creo que eso también me hizo ser un poco más tímida. Sí, bueno, esto que estás platicando va ligado con la siguiente pregunta. ¿Tú nos puedes platicar si de niña alguna vez te sentiste triste, sola, decepcionada, avergonzada o maltratada? Por ejemplo, esto del divorcio, ¿cuántos años tenías tú cuando sucedió esto? Tenía 13 años, 13 años, eras tenía 13 años. adolescente, Era ¿verdad? un adolescente, una edad difícil, una edad donde estaba buscando identidad. Sí, gracias a Dios que mi papá siempre estuvo presente, pero, y mi mamá también, pero sí, marcó un poco mi vida. Mm. Yo tengo que admitir que eso, aunque no sabía, había marcado un poco mi vida. Sí, Ok, entonces sí, ciertamente te afectó, ¿verdad? Algo, porque pues sí, sí, realmente, como tú que estás hablándonos ahorita acerca de la familia, imagínate que te den la noticia de que tus padres se van a divorciar, sí, ciertamente, me imagino que sí fue un gran impacto, ¿verdad? Y bueno, como dices tú, en una etapa bien difícil, porque pues yo tenía 14 años cuando se fue mi mamá y yo te puedo entender cuando pasó lo de tus padres como dices tú, aunque tu papá siempre estuvo ahí, a pesar de que estaban divorciados, de todas maneras, pues ya pudiste sentir pues ahí un rompimiento de un matrimonio, ¿verdad? claro. Muy bien, Lizzy. Y bueno, realmente después de eso, tu vida, cuando llegaste a Estados Unidos, cuéntanos un poquito a qué edad llegaste a Estados Unidos. Mira, llegué a los 21 años a Estados Así Unidos. ya nos dijiste, perdón. Era independiente, era una persona independiente, aunque siempre viví con mi mamá, fui muy independiente y me encantó Estados Unidos, porque me encantaba trabajar, me encantaba hacer dinero, me encantaba todo lo que hacía, me gustó muchísimo la universidad, y siempre quería llegar a algo, ser alguien. Y me metí a la universidad 8 horas, me metí a trabajar 8 horas. Para mí eso fue como una travesía bonita. Lo Eh, disfrutaste, fue, ¿verdad? Lo disfrutaste lo totalmente. disfruté muchísimo. Todavía le digo a mis hijos, la mejor época de mi vida fue la universidad, porque de verdad que lo Juventud, disfruté. Sí, juventud. mi juventud. Y ahí en tu juventud, por supuesto que nos puedes platicar cuándo conociste a tu esposo. ¿Fue en Sí. esa época de tu juventud? Si nos pudieras contar. Sí, lo conocí cuando tenía 22 años, al año de haber llegado aquí en la universidad también. Estábamos estudiando inglés. Fue así, yo digo siempre que fue amor a primera vista. Ah, La gente se ríe, pero así fue. sí. Él nos llamó mucho la atención que él venía de padres árabes y yo también venía de abuelos árabes y entonces comíamos muy parecido, teníamos la misma edad, él me lleva 6 meses solamente y aunque veníamos de lugares diferentes porque él viene de Honduras y yo soy dominicana, nos comenzamos a complementar bien hasta el día que me di cuenta que mi esposo siempre estaba drogado, o sea, fumaba marihuana. Para mí eso impactó mucho mi vida en ese momento, pero era joven, no sabía de verdad cómo iba. Yo pensaba siempre que eso, bueno, eso era pasajero, Ajá. pero impactó muchísimo mi vida. Entonces, cuando él ya tenía vicios, ustedes eran novios cuando él ya tenía Sí, vicios. Y bueno, pues tus valores eran
totalmente diferentes, ¿verdad? Y cuando te diferente. enteraste, ¿qué pasó? ¿Ustedes siguieron de noviazgo? Seguimos de novio porque yo, de verdad es que yo nunca pensé que eso iba a impactar tanto mi vida. O sea, yo me enamoré, a mí me gustaba mucho salir, íbamos mucho a discoteca, íbamos mucho como dominicana al fin, bien bailadora y todo eso. Y yo, bueno, salíamos de la discoteca, él me dejaba en mi casa y él seguía la parranda. Mm, Pero me acuerdo que cuando yo tenía exámenes, yo le decía, no, yo no voy yo no voy a la discoteca, yo me voy a quedar, y él seguía la parranda, pero nunca pensé, porque al no tener, Silvia, un padre que fuera alcohólico ni drogadicto, era muy difícil para yo identificar el problema. O sea que para mí siempre fue algo pasajero cuando yo estaba joven. mm. Después de tener muchos años de noviazgo, me acuerdo mi mamá se sentó conmigo y me dijo, él no te conviene. Pero había algo que José Manuel era tan detallista conmigo, pero tan detallista que yo sentía que sí me tenía amor, que tenía un problema, pero era un problema para mí pasajero, el cual nunca fue pasajero. Si esto lo estuviera oyendo una joven, yo le diría, las adicciones, no importa cuál sea, no son pasajeras, son bien difíciles de quitar, bien difícil. Tiene la persona que tener mucha voluntad y estar muy pegado a Dios. Así es, definitivamente, Lizzy, definitivamente es algo que la mayoría he escuchado, ¿verdad? Que la gente cuando se casa dice, no, hombre, pero ya cuando nos casemos va a ser diferente, pero no es diferente, o sea, hay un problema de adicciones y realmente creo que al contrario, a veces los hombres son más, si ya te lo mostraron cuando eras novio. Entonces, pues ya de casados, imagínate, ya se sienten como dueños, como señores, ¿verdad? Y realmente creo que tal cual dices tú, es imposible que eso suceda. Al contrario, muchas veces se van hundiendo más Empeorando. y a veces se hunden también a la familia, ¿verdad? Realmente no fue mi caso, pero sí he escuchado muchos testimonios de eso. Y bueno, entonces tú, por amor, porque verdaderamente era un hombre detallista, que me consta, ¿verdad? Porque lo sigue siendo, esa es su esencia, y realmente se casaron. ¿Y qué fue lo que sucedió después del matrimonio, Lizzy? Bueno, comenzamos a estar peor todavía. Cuando yo me casé ilusionada. Y mi ilusión, como me encantaba la familia, mi ilusión era tener un esposo que llegara, que yo le hiciera comida, que nos sentáramos a platicar lo del día. Esa era mi ilusión, pero quiero que sepa que eso nunca se cumplió, porque las cosas se pusieron peor. Él comenzó a llegar más tarde, él comenzó ni siquiera venía a comer, o sea, ya llegó un momento que yo ni siquiera hacía comida, llegó un momento que comenzamos a pelear porque ya me estaba yo muy herida, muy cansada de la misma situación, no veía que se arreglaba. Pero el común denominador de una persona con adicción, en este caso, él venía, me pedía perdón y yo era joven, yo sí, yo lo perdonaba, seguíamos adelante. Estábamos una semana, 2 semanas felices en toda nuestra relación. Salía yo embarazada, tuve mi primera hija, Génesis. Después volvía a lo mismo, tal vez dejaba un mes de beber y volvía a la misma cosa, porque ese es el común denominador. Posiblemente él estaba luchando, pero no sabía cómo luchar con eso. Y yo no entendía y comencé a pelear fuertemente con él y a hablar de divorcio. Y todo el tiempo estábamos hablando de divorcio. Solamente estábamos, yo te diría que solamente estábamos contentos y felices cuando estábamos en una fiesta.
porque él estaba por su lado, yo por el mío, pero cada uno hacía lo que quería. Y esa era la relación de nosotros, ni siquiera una relación de ver televisión juntos, ni nada de eso, que eso no, nada. La relación de nosotros se fue deteriorando poco a poco. Tuvimos nuestro segundo hijo. Fuimos a psicólogos, fuimos a psiquiatras, fuimos a todo tipo a sacerdotes, a pastores, y no hubo nadie que pudiese ayudar a la situación, porque él no se quería ayudar. Sí. Hasta Alcohólicos Anónimos, bien, bien difícil. Sí, sí, me imagino, que sí, pues se fue deteriorando su matrimonio, ¿verdad? Y realmente en este caso sí ya tenías tú como decepción, ¿verdad? De que él no cumplía sus promesas, ¿verdad? De que iba a cambiar. Y bueno, ¿cuál fue el momento en que tú fuiste transformada? Y que realmente fue el momento en que tú, me imagino que alguna vez tomaste la decisión hasta de separarte, ¿verdad? O dejarlo. Muchas Pero veces, muchas veces. Entonces, sí. ¿qué fue lo que te hizo detenerte y cómo es que fuiste transformada? Si fue verdaderamente, ¿tú ya tenías una relación personal con Dios cuando eras niña o llegaste a conocerlo en qué etapa, Lizzy? Mira, yo tuve una tía que me llevaba a la iglesia y es la importancia, y yo hoy en día digo la importancia de alguien que decide hacer algo. Eh, Posiblemente tan poco que a veces pensamos, pero ella me llevaba a la iglesia porque a mí me gustaba la iglesia. Y recuerdo que ella me pasaba a buscar porque en mi casa nadie iba a iglesia, Sí. nadie iba a iglesia, nadie hablaba de Dios, ni nadie iba a iglesia. Entonces yo le decía, pásame buscando y ella me pasaba buscando. Ahora cuando me vi en toda esta situación, yo estaba muy pequeña. Mire, yo recuerdo una vez que yo le dije a Dios, o sea que yo sí tenía una relación porque yo le dije, Dios, cuando yo sea grande y tenga un carro, yo voy a ir a la iglesia. Oye, qué Ah, tremendo. Yo hoy digo, wow, yo era una niña. sí, Pero bueno, cuando se surgió toda esta situación, entonces yo me vi en la necesidad de buscar de Dios, número uno, porque mis hijos, ya tenía mis hijos, y dije, wow, mis hijos, si no tienen este padre, porque yo no sabía hasta dónde iba a llegar. sí, Entonces yo dije, si no tienen este padre, necesitan un papá. Entonces, llegué a una institución, una iglesia, y ahí conocí a Cristo en ese lugar de una manera tan especial. Mi vida en mi hogar seguía igual. Seguía exactamente igual, hablando de divorcio, hablando de mi economía bajó, todo, porque cuando hay una situación de esa, todo está al revés. O sí, sea que mis hijos tenían muchos problemas, la economía de nosotros estaba por el suelo, comenzamos a tener un negocio propio, él comenzó a gastar más de lo que podíamos gastar. Y claro, casi fuimos a una bancarrota, o sea, tuvimos muchos problemas. Seguíamos trabajando juntos porque entonces comenzamos a trabajar juntos, un tiempo bien, otro tiempo estábamos mal, y así transcurrió hasta el día ese que llegamos a una iglesia y yo recibí a Cristo en mi vida, Silvia. Para mí eso fue extraordinario. Y como te digo, mi vida fue igual en la casa, pero ya yo tenía a Cristo en mi vida. Yo decidí, yo sí, dije, decido buscar de Dios porque no hay nadie que me haya... Quiero que sepas que no me enorgullece decirlo, pero hasta brujo mandé yo a mi esposo. ¿Y sí. sabe por qué lo mandé? Porque yo estaba desesperada. A Así mí es. nadie me podía ayudar. Entonces yo me vi desesperada. Mi familia lo más que decía era déjalo. Pero si recuerdas cuando te dije que mi papá se divorció de mi mamá cuando tenía 13 años, en mí había una pregunta, ¿qué será para mis hijos si divorciarme y que ellos pasen lo que yo pasé? O estar juntos y que ellos oigan todos los pleitos y todas las cosas. Entonces era como que yo no sabía, era como que yo estaba entre la espada y la pared, no sabía qué hacer. Sí, sí. Entonces al comenzar a buscar de Dios,
Ahí comencé a leer la palabra de Dios y quiero que sepa que yo nunca había abierto una Biblia, nunca había abierto una Biblia. Yo no sabía ni cómo abrir una Biblia. A mí me regalaron una Biblia cuando salí de la escuela, pero nunca me dijeron cómo abrirla. O sea, que yo la tuve en una gaveta hasta el día que yo vine a este país que la boté. Sí, Pero me regalaron la Biblia y comencé y me dijeron cómo comenzar a leerla y sobre todo a orar. Yo no sabía ni orar, yo no sabía que orar era hablar con Dios. Sí, yo hablaba con Dios, pero yo no sabía que eso era orar. sí. Y para mí tenía un Dios así como muy etéreo. Él allá y yo aquí, Acá, no era un padre, o sea, nunca lo consideré que yo podía venir como hoy delante de ese padre y confesarme delante de ese padre y decirle estoy triste y decirle necesito esto y decirle te adoro, me siento respaldada, me siento con fuerza porque tú me estás dando la fuerza. Eso lo puedo decir hoy, pero en ese tiempo no, yo no conocí a ese padre. Fue ese día donde recibí a Cristo que comenzó a cambiar mi vida, no la vida de mi esposo. sí, Eso pasó tiempo que eso fuera realidad. sí. Bueno, entonces él, por supuesto que lo trataste de invitar a tu iglesia, él aceptó, no aceptó, cuéntame esa parte, ¿verdad? Porque Por por complacerte. complacerme, él aceptó por complacerme. Como te digo, yo nunca pensé que mi esposo no estaba enamorado de mí, ni mucho menos. Yo sí entendía que tenía una adicción. Sí, Entonces él por complacerme, él venía a la iglesia, yo entré mis hijos a la iglesia, a conocer a ese Padre, a conocer de Dios, a orar, a hacer todo eso, sí. pero él por complacerme comenzó a venir, tuvo más de 15 años viniendo Oye, y Liz, nunca, y me imagino que andaba sirviendo, ¿no? Ahí ayudando y todo, pero él no cambiaba, no cambiaba sus adicciones. Sin embargo, como digo, ahorita que hablamos, que estoy, tengo que estoy hablando de adolescencia, me imagino que bien, puesto ahí a apoyar y todo, pero no había una transformación interna. no, él mismo dice que no hubo de corazón, no hubo Cambio. una entrega de corazón. Pero yo me decidí, yo siempre he sido como muy decidida y cuando decidí eso, creo que eso es una cualidad que me ha dado. Cuando yo decidí buscar de Dios, yo digo, decido buscar de Dios, no importa lo que esté pasando, porque preocuparme no me iba a resolver. Sí. Preocuparme no iba a resolver mi vida, ocuparme de lo que tengo que hacer. Y en ese tiempo lo único que podía hacer era pegarme a Dios. Ajá. Y conocí el Espíritu Santo de Dios, conocí tener una relación. Oye, fue una cosa, hoy recuerdo tantas cosas bellas donde Él me atrajo con esos lazos de amor, porque yo digo que Dios me atrajo con lazos de amor, porque quiero que sepa que a los cristianos yo los odiaba. Yo decía que eran perseguidores de uno, a pesar de yo tener un gran problema. Sí, sí, sí. Eh, y vine en camilla a él y él me rescató, él me redimió, fue muy bien, hasta que un día ya me iba a divorciar. Quiero que sepa que yo me iba, sí decidí un día divorciarme totalmente de mi esposo. Yo decía, Señor, necesito que tú me prepares. Oye, qué oración, que tú me prepares para divorciarme. Como Ah, el Señor te prepara para divorciarte. Y ese día ya no fui más a la iglesia y mi esposo fue solo, porque yo le dije, necesito que saques la ropa de aquí hoy. oh, Y él wow. fue solo, sí. Recuerdo que él fue solo con mis hijos y alguien comenzó a orar y a profetizar en la vida de mi hija. Él estaba atrás y todo lo que decía era todo lo que tu papá ha ocasionado. Y él se dio cuenta que Dios le estaba hablando a él, no a mi hija. Y él cayó de rodillas. Y ese día yo no estaba ahí, pero él recibió a Cristo en su vida. Y fue Fue algo genuino, bellísimo, fue genuino genuino, sí, y fue tocado por el Espíritu Santo a través de esta persona que le estaba prácticamente hablando a tu hija, pero era todo acerca de la vida de él, sin conocer, eh, supongo, ¿verdad? Porque pues esos son los profetas.
y vino aquí, no, sin conocerlo, es la primera vez que lo había visto. Y vino a la casa, ya yo lo había votado, no se supone que él viniera, Sí. pero vino a la casa, como dice la palabra, No se oye, amiga. Se me hace que por ahí le moviste un botón. O es el internet. O es el mío o es el tuyo. No se oyó tu voz. Ahora sí. él, él vino a mi casa ese día y me pidió perdón. Sí. Y yo digo que Dios habló en mi vida, porque Él me había pedido perdón siempre, o sea, cada vez que hacía algo me pedía perdón, pero ese día lo vi bien constricto y humillado, vi que Él era de Era corazón real, que realmente, no era estaba real, fingiendo. exacto. Sí, Entonces ahí yo decidí darle otra oportunidad. Y desde ese tiempo, hace 17 años, mi esposo no ha tenido ningún tipo de alcohol ni de droga en su cuerpo. wow. Y no tuvo ninguna recaída. Él quedó limpio. No ha tenido recaída ni va a tener recaída porque no tiene ningún tipo de ansiedad. Ok. Yo estoy segura que fue Dios que lo rescató No, y hoy en día Dios lo usa. Así es, pero fue una época, un desierto para mí, Silvia, tremendo. No fue fácil porque cuando decimos 15, 16, 17 años, no era fácil, sí, pero decidí luchar por la situación, por mi familia. Recuerda que amo la familia. sí. Sí, y realmente lo que siempre hemos platicado, ¿verdad? Que Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Siempre tiene un Siempre. día para todos, ¿verdad? Y ese día fue el día de José Manuel Chicapi y realmente fue alcanzado tremendamente, poderosamente y para siempre, ¿verdad? Porque pues me consta, Para 17 siempre. años es bastante. Pues qué alegría, Lizzy, y me imagino que a través de eso, pues hubo una transformación en toda la familia, ¿verdad? Porque si tú fuiste transformada, después fue el transformado. Luego, la transformación de tus hijos, porque ciertamente nosotros como matrimonio a veces los dañamos, ¿verdad? Y ciertamente hay momentos en que tenemos que hacer nuestro trabajo. Ahora, bueno, ya nos arreglamos esposa, esposo y los hijos. Me imagino que esa Fue parte también difícil, la fue vivieron una parte difícil, fue una parte difícil porque estaban ya bien dañados, ya eran jóvenes, difícil. siempre esperaban a su papá nunca llegaba a tiempo, cuando comenzaron a crecer, no era un papá que llenaba las expectativas de sus hijos, Sí, pero hemos tenido que trabajar en eso. Trabajamos mucho, ya mis hijos están casados, ya aman a su papá, pero sí, fue un proceso proceso. de sanidad, ha sido un proceso de consecuencias muy, muy, muy tremendas. Sí, Pero ellos también se acercaron a Dios, o sea, eso fue importante, ¿verdad? Porque creemos que sí, en muy el importante. centro de todo, ¿verdad? De todo problema, pues es nuestro Señor Jesucristo y creo que con la ayuda de Dios, sí, aunque tengamos ahí el resentimiento y todo, Él viene y también toca a nuestros hijos, ¿verdad? Porque bueno, lo viví en mi propia familia y creo Sí. que pues eso es bien importante, ¿verdad? Porque pues un chico sin Dios, pues va a ser más difícil, pero si ellos ya tienen ese, pues como ven a los padres, ¿verdad? Que también ven a los padres que nos involucramos en las cosas de Dios, ellos, aunque tú no creas, ellos están recibiendo las bendiciones que nosotros recibimos, ¿verdad? Muchas veces, pues a lo mejor no nos siguen en lo que andamos, pero realmente de que están conscientes de que es Dios y que ven todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios y al final de cuentas ellos también son muchachos de fe, ¿verdad? Definitivamente. Yo los conozco, tus hijos, y sí, sé que precisamente esa es la otra parte en que yo te quería preguntar. Bueno, antes de precisamente por qué, si nos podías contar de tus éxitos, porque tiene mucho que ver que si hay sanidad familiar, vienen los éxitos nuevamente, pero quiero hacerte una pregunta antes del que nos cuentes de tus éxitos. Ahorita quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes consideras las personas más influyentes en tu vida y por qué? Eso es bien importante. Bueno, en mi vida
hay varias mujeres influyentes y hombres también. Por ejemplo, mi papá fue un hombre muy influyente en mi vida, era un hombre íntegro. A pesar de que no estaba todo el tiempo buscando de Dios, era un hombre muy íntegro Sí, y eso me ayudó mucho. Siempre recuerdo esa tía que te cuento, que era muy amorosa y servicial. Ella se iba la extra milla en ser amorosa y servicial. También, a veces mi esposo me dice, ¿te pareces a tu tía? Digo yo, es que influenció tanto en mí ella también algunos líderes de la iglesia que fueron mis mentores, también influenciaron en mi vida. Am, eh, Recuerdo un maestro, Silvia, sí, que sin yo saber lo que era una profecía, sin él tal vez ser ningún hombre así muy de Dios, el día que yo vine a la universidad me dijo, y es increíble e impactante esto, me dice, Lizzy, tú vas a ser una tremenda profesional y él casi no me conocía a mí. Y yo digo, si la gente sabe que la boca sirve para bendecir, así es. pero también para maldecir, entonces yo creo que fue como una bendición que Dios me quiso dar a través de ese maestro y eso me ayudó muchísimo. Después vine a este país y a Estados Unidos y recuerdo que comencé a trabajar con los decanos de la universidad, ellos muy jovencita, y ellos me cuidaron tanto y recuerdo esa señora. Wow, nunca se me va a olvidar que yo la veía cómo ella hablaba con los estudiantes que se portan mal, y cómo ella hablaba y los dirigía con ese amor. Y yo digo, wow, también eso impactó mi vida muchísimo. Sí, 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 claro que sí. Entonces, esas son personas que realmente influyeron en tu vida, porque por eso no se olvida, porque son personas Sí, que influyeron en tu vida para que tú salieras adelante. Y eso que dices tú, que te declararon, ¿verdad? Que te declararon, se hizo vivo en ti, ¿verdad? Y así lo viviste. Y esas personas, me imagino que te fueron para ti, pues, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Muy fueron un bien. ejemplo porque Silvia, mira, te cuento que nunca fui la mejor en la escuela, al contrario. Nunca fui buena en la escuela, sin embargo, cuando llegué a la universidad, parece que todas esas palabras de afirmación me ayudaron muchísimo. Sí, tremendamente. Por eso es importante, ¿verdad? Que cuando uno declara cosas positivas, verdaderamente, como dicen ahí, las palabras no se las lleva el viento, ¿verdad? Van y hacen lo que tienen que hacer en las personas y pues esas palabras positivas fueron a hacer en ti eco y realmente por eso me imagino que lo que tratas de decir es que después de eso tú empezaste a ser una persona, pues ahora sí que estaba sobresaliente, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, sí, eso es importante. Entonces ahora sí nos vamos, porque hablamos, ¿verdad?, acerca del perdón con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, y ahora sabemos que, bueno, como en mi caso, ¿verdad? El Señor me dijo, si tú no perdonas, las puertas de éxito están cerradas. Y realmente yo sé de eso porque lo viví en mi propia familia. Cómo tiene que ver mucho el perdón para que se puedan abrir las puertas de éxito, ¿verdad? En la vida. Y yo tengo por aquí, que verdaderamente cuando tú empezaste, tu ahora sí que estamos hablando de que empezaste a ser una mujer, pues realmente, pues siendo de las mejores, ¿verdad? Después de que te declararon. Pero por aquí me encontré esa nota que pusieron por ahí en la revista, ¿verdad? Dice, la experiencia no se improvisa, recuerdos de hace 28 años. 2 años después de comenzar Sicafi Interiors con mi esposo José Sicafi, damos gracias a Dios porque hemos sido bendecidos a través del negocio que nos ha provisto y hemos disfrutado, amado y cuidado. Y saliste en una revista. Cuéntanos de ese éxito que pasó en tu negocio, que hasta saliste en una revista. Cuéntanos el nombre de la revista, que ya se me olvidó porque aquí no lo veo. Cuéntanos de esa experiencia tan hermosa, ¿verdad? De los éxitos.
Hemos trabajado muy, muy fuerte, pero bueno, hubo esa época de desierto, como digo yo. Pero Sí, pasamos eso y después comenzamos a decir, a poner dinero para salir en revista y nunca salía nada de las revistas. Sí, porque comenzamos de cero nosotros claro. y nunca salía nada de las revistas hasta que, bueno, dejamos de gastar dinero en revistas y al entrar los dos a orar juntos, a compenetrarnos más, a estar siempre tratando de resolver los problemas juntos, pues ahí comenzamos a ver bendición, Silvia, de una manera sobrenatural. O sea, yo hoy en día digo esto nada más de una manera sobrenatural, porque había gente que me decía, si te mudas aquí, posiblemente vas a cerrar dentro de poco, y era todo lo contrario. Entonces me daba cuenta que era Dios mismo. Y recuerdo que me llamaron y me dijeron que diera una foto, que me iban a poner una revista, y yo, gratis. Yo, no, a mí nadie me ha dado nada gratis. Nadie me ha dado nada gratis. Y Sí, sí, me pusieron gratis, me pusieron en esa revista varias hojas y no me costó ni un centavo. Entonces yo digo que cuando Dios mueve su mano y cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, Él hace cosas increíbles. Él hace cosas que nos deja pasmados, porque a veces nosotros oramos mucho por algo y cuando llega la bendición y llega el milagro, ni siquiera nos lo creemos. Y sí. así fue, y así fue. Qué lindo. ¿Cómo se llamó la revista? Si se puede decir. Es una revista de decoración, ya eso Oración. hace unos cuantos añitos ¿Cuántos y años? no la tengo conmigo aquí. Fue una de las revistas de decoración más famosas aquí. Sí. Sí, Pero sí lo leí, me acuerdo que tú me mandaste en una sí, ocasión, muy bonito lo que decía, ¿verdad? Acerca de tu sí, profesionalismo, ¿verdad? Y bueno, Lizzy, en ese aspecto, bueno, pues también el éxito en tu negocio, que ya junto con lo de tu marido, pues me consta que tienen, son contratistas, ¿verdad? Aparte de que él tiene su propio negocio y entonces, tú el tuyo, y son contratistas, hacen cosas bien lindas, me las han mostrado. Y eso pues también es parte del crecimiento, ¿verdad? Que han sí. salido adelante. Y pues sobre todo el matrimonio de tus tres hijos, tu nieta tan hermosa, eso también es éxito, Lizzy, porque el Entonces, que, eso ¿verdad? es uno de los, eso es uno de los, para Mayores mí, eso es éxitos. uno de los éxitos mayores Así, de nosotros, que es la familia. Y vuelvo y te digo, como pasamos tantas cosas, pues valoramos la familia de una manera increíble, porque para nosotros es lo que más valor tiene. Sí es verdad que estamos con un negocio exitoso, que nunca tuvimos que hacer bancarrota, al contrario, a veces yo digo, el año pasado yo dije, me voy a retirar, entonces el Señor comenzó a mandar tanto negocio que yo dije, pero no como que necesito te está diciendo, retirarme, no, 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 todavía yo no, no, todavía no. no, Y todavía no me voy a como él dice, ¿verdad? Yo digo, ¿cuándo te retiras? cuando te retiras. Así. Entonces no me voy a retirar, entonces he cogido todos los días. Y hay algo que últimamente yo he visto que me ha enseñado el Señor mucho. Yo digo que, wow, Dios me ha enseñado ahora a los 60 y pico de años, me ha enseñado tanto, porque cuando voy donde los clientes, Silvia, me está pasando algo muy especial. Cuando voy a los clientes, el favor y gracia de Dios Ah, ha sido sobrenatural, es algo que yo ni siquiera esperaba y yo misma me oigo hablando con el cliente y yo digo, no, yo no, esa no soy esa no soy yo. yo, esa no Esa- soy yo. yo. Ya, sí, me imagino. Y poder, porque yo digo que lo primero que uno aprende es a amar a la gente. Entonces, ese amor la gente lo siente. Y ese Sí, es el amor de Dios a través de nosotros. porque muchas veces ni siquiera saben qué es lo que tú portas. Y nosotros sabemos que traemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Pero la gente sí puede notar, ¿verdad? Que realmente hay algo en ti que a ellos les cae muy bien. Nosotros lo vivimos, mi esposo, con mi esposo también. Y realmente es algo bien importante que ahora en el libro que acabo de escribir en memoria de mi esposo, lo hablo abiertamente acerca de la gracia y favor. Lizzy, es que eso verdaderamente debe de ser para sus hijos, para los que verdaderamente estamos con él, ¿verdad? Porque
esa luz que la gente ve, ese brillo que ve en tus ojos, en tu cara, pues es verdaderamente que la presencia de Dios va delante de ti y a donde quiera que tú vayas, Él hace la diferencia en tu vida, ¿verdad? Y si hablo de mis hijos, Silvia, wow, yo estoy tan agradecida de Dios porque cada uno de ellos no solamente son muchachos íntegros totalmente. Yo cuando los oigo hablando digo, wow, José Manuel, de verdad es que lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, porque nosotros casi que lo estábamos desbaratando a ellos, Sí. pero lo que Dios ha hecho ha sido impresionante. Los tres son muchachos que buscan de Dios, son matrimonios que buscan de Dios. De hecho, ellos todos se han conocido en organizaciones religiosas y eso, Ah, no porque las organizaciones religiosas sean mejor ni nada, sino porque los valores son los mismos así es. y se llevan muy bien. Yo a veces digo, yo hubiese querido llevarme con mi esposo desde, Así como se llevan ellos. desde así como se llevan ellos. Pero mira, Así que bueno que sí, sí, ahí estás viendo tú un resultado de lo que verdaderamente, que ustedes no vivieron, que ya tus nuevas generaciones ya no lo están viviendo, ¿verdad? Y estoy no, segura que si llegase a pasar alguna situación, pues ya van a saber cómo resolverlas porque tienen la experiencia de ustedes como padres, ¿verdad? Entonces, sí. definitivamente, y pues sobre todo el amor del Padre Celestial, ¿verdad? Que es el que tienen con ellos. Sí, qué lindo, Lizzy, la verdad, cómo no se desviaron, ¿verdad? Porque ahorita cuántas historias hay de hijos que a través de lo que vivieron con sus padres, hay hijos pues resentidos que se pudieron meter en alguna cuestión, si no son adicciones, algunas otras cosas, sectas o qué sé yo, pero bendito Dios que Dios te los guardó, ¿verdad? Para este momento. Y bueno, yo tuve uno de ellos que quiso salirse del redil, de Ah, verdad, ok. y tuvimos que orar mucho y Por él. tuvimos que, sí, que estar mucho de rodillas orando por él, pero al final, como fue un niño crecido en la palabra de Dios, volvió, Volvió al redil. volvió, nos ama muchísimo, lo amamos muchísimo, un muchacho que sacó su carrera en poco tiempo, muy trabajador, de verdad es que, ¿qué te puedo decir? Para mí ese es mi primer éxito. Sí, así es, amiga. Ok, perfecto. Y bueno, amiga, pues ya estamos terminando nuestro podcast. No quisiera terminar, hay muchas todavía preguntas, pero por lo tanto, ya como última pregunta, yo sé que ya le diste un mensaje a las chicas, ¿verdad?, acerca de lo de las adicciones. ¿Qué mensaje podrías darle en general a las mujeres que te escuchan, para que sigan de pie y sean resilientes y que nunca, nunca se rindan? Bueno, lo que más me ayudó a mí, yo te puedo decir por mí, lo que más me ayudó fue buscar la presencia de Dios. Si yo no hubiese buscado la presencia de Dios, no te puedo contar las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Eh, no aprendí a no preocuparme tanto, sino a ocuparme de las cosas, porque la vida da vueltas, te lleva a lugares que tú tal vez nunca quisiste entrar ni lo provocaste, pero entraste y ahí estás. Entonces, tenemos que ser firme, valiente, buscar de Dios en todo momento, leer la palabra. No hay nada mejor que ese libro que nos dejó el Señor. Oye, Jesús tiene tanta palabra para nosotros, hay tantas promesas para nosotros. O sea que para mí agarrarse de Dios fue lo principal y podremos ver y podremos estar en valle de sombra, pero Él nos va a levantar. Así. Segurísimo, te lo digo, Silvia. Yo he estado en esa pero hay que ser valiente. Hay que estar pegado de Dios, oración todo el tiempo. Alguien me decía a mí cuando yo decía voy a divorciarme, dice oración, Lice, oración. Y estar pegado de personas que realmente agreguen eso a tu vida. Mira, Mm, sí, Tú sabes, de buscar mentores que te ayuden a echar para adelante, porque necesitamos desahogarnos. así es. Muchas veces nos ahogamos más cuando no nos desahogamos. Necesitamos desahogarnos. Sí, o también a veces nos desahogamos en un lugar que no es correcto, con Y no personas es que no son correcto, correctas correcto. y nos dan malos consejos, ¿verdad? Que pues no, Sí,
cosas que verdaderamente al final de cuentas tú te das cuenta que no, que si no te agarras de Dios, pues la demás gente no te va a ayudar. Ya cuando tienes el problema encima, van a decir, ¿dónde están todas las que me dijeron, me dieron el consejo? Sí, es verdad, definitivamente. Entonces, bueno, pues cerramos Y con ser esto. agradecido, Silvia, hay algo muy importante. La felicidad se busca, pero necesitamos ser agradecidos. Así Yo es, todos los días soy agradecida. No importa si como o no como, yo estoy agradecida porque si puedo hablar, porque si puedo ver, porque el agradecimiento para mí ha sido muy importante. Es parte de mi vida, ser agradecida. así es, sí, es verdad, Lizzy. Bueno, pues entonces estamos cerrando y el mensaje más que nada es que abran su corazón a Dios, que lo tengan como parte de su familia, que se acerquen a Él, que verdaderamente Él es el que puede ayudarlos a salir adelante y Él es el único que nunca falla, porque nos puede fallar padre, madre, amigos, pero Él nunca falla, ¿verdad, Lizzy? Muy bien. Así es. ¿Alguna otra cosa ya para cerrar, Lizzy? No, solamente que tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes, no desmayemos, no desmayemos. Somos sacerdotes, somos portadoras de la presencia de Dios. Necesitamos entronar a Cristo en la vida de nosotros. Eso es lo principal. Así es, definitivamente. Pues qué linda charla tuvimos, Lizzy. Muchas gracias por darte ese tiempo de poder estar aquí en este podcast, que estamos seguros que la persona que necesita escuchar esa palabra, las palabras que nos acabas de compartir, estoy segura que en el momento adecuado van a abrir ese podcast y van a recibir lo que estaban esperando. Te agradezco bastante, te mando un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia Juan, y sé que pronto nos vamos a estar viendo en Honduras, en primeramente. Honduras, claro que sí. Un Ok, abrazote. salúdame a tu familia, a José Manuel y a tus hijos, por favor. Claro que sí, igualmente por allá.